Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Domingo 26 de febrero, primer domingo del tiempo de Cuaresma. Hoy la palabra de Dios nos habla de las tentaciones. Nosotros, como el Señor, somos sometidos a la tentación. Pidámosle que podamos vencer las tentaciones del demonio para siempre dar testimonio de nuestra fe y vivir en medio de este mundo como hijos de Dios. Pero para celebrar con dignidad, vamos a comenzar esta Eucaristía pidiendo perdón. Perdón por las veces que con el pecado y con el mal hemos ofendido al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y él comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermosos aspectos y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero el árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal.
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por solo un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció el mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el primer domingo del tiempo de Cuaresma y la palabra que nos presenta la Iglesia para reflexionar son las tentaciones. El hombre a lo largo de su vida será tentado por el demonio. El hombre a lo largo de su existencia vivirá esa tensión y ese conflicto entre el bien y el mal. Pero Dios a cada uno de nosotros nos potencia con el don de la libertad, esa capacidad que cada uno de nosotros tiene en medio de sus días para caminar en el bien o caminar en el mal. Somos nosotros en nuestra libertad los que decidimos qué es lo que viviremos. Porque si nosotros en este mundo vivimos con Cristo, tenemos la certeza de que con Cristo vamos a resucitar. Pero si nosotros en este mundo apartamos nuestra vida del Señor, cuando la muerte nos llegue, la muerte será el fin. 3 palabras nos van a hundir en este tema. La primera palabra es del libro del Génesis y nos presenta cómo Dios nos creó y cómo la respuesta del hombre al amor de Dios fue la desobediencia, el pecado y el mal. Adán y Eva en su libertad prefirieron escuchar la voz de Satanás. Y cuando el hombre escucha la voz del demonio, aparta su corazón de Dios. Cuando el hombre escucha la voz del demonio, el hombre camina en la oscuridad. Eva abre el oído a lo que el demonio le dice y Eva prefiere creerle al diablo y no a Dios. Y cuando Eva y Adán prefieren hacer lo que era contrario a Dios, la desgracia, el sufrimiento y la muerte entraron en el mundo. Y esa palabra hoy es para nosotros. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros caminamos en contra de la voluntad de Dios, el sufrimiento y el dolor tocan la puerta de nuestra vida y la muerte se convierte en una realidad presente. Pero como aquella no era la voluntad de Dios, Dios salió al encuentro del hombre y Dios escribió una ley para que tuvieran vida, para que fueran felices, para que no fueran esclavos y para que experimentáramos su amor. Y si por el camino de Adán el hombre se conducía a la muerte, en la ley el hombre podía caminar a la verdad. Pero nosotros somos malos para cumplir normas,
Por eso en la plenitud de los tiempos Dios mandó a Jesús, y Jesús viene a reparar el daño que Adán causó. Y si por el pecado de Adán la muerte era en el mundo, ahora en la obediencia de Jesús, que es capaz de obedecer al Padre incluso entregando su vida en la cruz, se vuelven a abrir de par en par para nosotros las puertas de la salvación. Y cuando Jesús caminó en medio de nosotros, nos enseñó a vencer las tentaciones del demonio. Cuando Jesús iba a comenzar su vida pública, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y durante 40 días y 40 noches, en ayuno y oración, Jesús preparaba su espíritu y su corazón para vivir la misión que el Padre le encomendaba. Cuando habían pasado los 40 días, el demonio se apareció, porque el demonio sabe cuándo atacar, el demonio sabe cuándo tentar, y el demonio sabe cómo tentarnos a cada uno de nosotros. Cuando se le presenta a Jesús, lo tenta con la tentación de la sal. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. 40 días llevaba Jesús en ayuno, pero Jesús, como había orado y como Jesús había mortificado el cuerpo, Jesús es capaz de responderle a Satanás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación es la tentación del orgullo, es la tentación de la autosuficiencia, es la tentación de la necedad, es la tentación de hacernos creer que somos más importantes que los demás. Es la tentación de creernos que estamos por encima de los hermanos. Y lleva el diablo a Jesús al pináculo del templo. Era lo más elevado que había en la ciudad santa. Y el diablo le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, está escrito, lánzate, y Dios mandará a sus ángeles para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece la piedra. El diablo conoce la palabra de Dios y por eso el diablo es capaz de decirle aquella palabra. ¿Y qué le contesta Jesús al demonio? También está escrito que tú no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación es la tentación del prestigio, es la tentación de las riquezas, es la tentación de tener poder, es la tentación de querer ganar el mundo, y a veces para tener dinero y acumular poder, endurecemos nuestro corazón, nos volvemos egoístas y nos volvemos soberbios. Lleva el diablo a Jesús al lugar más elevado, que había un monte muy alto, y le enseña todos los reinos de la tierra. Y cuando le enseña los reinos de la tierra, le dice: si tú te postras y me adoras, todo esto que tú ves te lo voy a dar. ¿Y qué le contesta Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y Jesús nos enseña en aquel desierto que vive de 40 días a vivir nuestra práctica cuaresmal. Nos gusta decir en la iglesia que Jesús inauguraba la cuaresma cuando fue al desierto, y nos gusta decir en la iglesia que nos enseñó a contener el pecado con el ayuno, con la oración y con la limosna. Tú y yo en este tiempo estamos llamados a convertirnos. Tú y yo en este tiempo estamos llamados a prepararnos
para celebrar el misterio pascual. Pero tal como el demonio hizo con Jesús, el demonio se nos presentará para tentarnos y tratar de apartarnos del camino de Dios. Y la Iglesia pone en nuestras manos esas tres herramientas o armas con las que en la Cuaresma nosotros buscamos perfeccionarnos en el ayuno, en la oración y en la limosna. Ayunar, quitarnos eso que nos gusta para contener el cuerpo. Orar insistentemente en este tiempo y la limosna. Aprender a ser generoso, aprender a desprendernos de aquello que nos roba el corazón, porque la limosna se convierte en la oportunidad que tenemos de hacer el bien con nuestros bienes. A veces nos aferramos tanto a los bienes que somos incapaces de compartir, y en este tiempo maravilloso la Iglesia te llama a poner tu corazón en Cristo y no en tus bienes, y que vivas y practiques la caridad, que seas generoso en tu limosna para que tengas un tesoro en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En la Cuaresma, la liturgia nos invita a seguir los pasos de Jesús. Oremos para hacer el camino pascual con el mismo espíritu con que Jesús lo hizo, superando todo tipo de pruebas, y digamos a cada petición: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. El Señor nos convoca a todos, al Papa, a los obispos y a los fieles, a realizar un itinerario de conversión para que progresemos en la vida nueva que nació en nosotros en el bautismo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Jesús nos invita a este día a recorrer el camino que conduce a la gloria de la resurrección, pasando antes por la prueba y por la humillación de la cruz, para que nos mantengamos firmes sin desfallecer. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nuestra conversión ha de hacerse visible en la práctica de la justicia, de la fraternidad y de la solidaridad, para que seamos ante el mundo los protagonistas de esta conversión. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Son muchos los tentadores que pretenden apartarnos del camino de Jesús, para que Dios nos conceda la fortaleza necesaria para superar cualquier tentación. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que en medio de este tiempo santo de la Cuaresma podamos vencer la tentación del demonio con el ayuno, la oración y la limosna, y vivir
plenamente el misterio pascual, convertidos y caminando siempre al encuentro del Señor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos fortaleza, Padre misericordioso, para poder superar todos los obstáculos que nos ponga en el camino el demonio y así celebrar con gozo la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Damos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte nos dispongan convenientemente para el santo tiempo de la Cuaresma y que estamos ahora iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podemos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como familia, como hermanos, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este Jesús, el que con su gracia nos quiere ayudar a vencer la tentación, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tu
eres la luz, el cielo y las estrellas, los ríos y los mares, eres tú. El verde de los campos, los frutos de la flor, el néctar de la rosa, eres tú. Y el niño en su sonrisa y la suave ternura, en tus palabras, eres tú. Por eso y tantas cosas te agradezco, Señor. Gracias por existir en mi corazón. Por eso y tantas cosas te agradezco, Señor. Gracias por existir en mi corazón. Queridos hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor y misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, con San José su esposo, con San Néstor, obispo y mártir, y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza y refuerce la caridad, y nos enseña a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que proceda de la boca de Dios, por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, que nuestra fe no se quede solamente en rituales y gestos vacíos, que podamos en este tiempo de conversión dar signos de que caminamos al encuentro de Dios. Y hoy yo te propongo que desde tu necesidad seas generoso con alguien que tenga dificultad y que puedas dar limosna generosa y ofrecerlo al Señor por tu conversión. Busca un niño con hambre, busca un enfermo a quien ayudar, y si no encuentras a ninguno, anda a la iglesia y da una ofrenda generosa y ofrécela a Dios por tu conversión. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz domingo, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.